Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy les traigo una reflexión que la he titulado No sigas a ningún maestro a ciegas. Hoy día las personas tienen un desespero espiritual muy grande y están buscando a dónde agarrarse, dónde buscar, y a veces agarran o toman o siguen a la primera persona que se les presenta en un vídeo en YouTube sin averiguar, sin saber quién es la persona, con quién estudió, cuál es su ética, realmente sigue lo que, o sea, lo que predica, lo vive, o es solo palabras. Hay personas que a veces buscan maestros que le regalen los oídos, o sea, que le digan lo que quiere escuchar, personas que si le dicen las cosas como son, ese no, ese es muy extremista, ese es fanático, ese es religioso, este lo otro. Entonces, la gente la verdad es que está buscando maestros en los cuales acomodarse. Y al final, yo diría que lo que están es buscando acomodar un poco el ego. Y fíjense, estos consejos, estas críticas o este análisis, estas reflexiones que yo estoy haciendo en estos días, no lo tome como negativo, pero si usted siente que salta, por algo es. Entonces, si siente que de alguna forma usted se identifica con las cosas que estamos analizando en estos vídeos, entonces es una indicación que usted debe trabajar en una cualidad personal. Porque si usted saltó, si usted se sintió identificado y él cómo está hablando de mí, porque hay gente que me escribe y me dice, oiga, yo escuché un vídeo de usted y lo que yo escuché es como si usted me estuviera hablando a mí. Yo le pedí ayuda a Dios, esto y lo otro, y tenía un problema y yo vi ese vídeo suyo y es lo que me hacía falta. Bueno, mire, yo no sé si lo que estoy hablando es lo que usted necesita o lo que no. Yo simplemente estoy trayendo una reflexión. Por eso decía, hay muchas personas que se van a identificar, hay otras personas que no, pero es una tendencia que estamos observando en el mundo. La gente anda desesperada siguiendo a todo el mundo y a veces se cansa de uno y salta para otro y brinca de un maestro y brinca para otro y así, así, así. Lo importante acá que quiero resaltar es que no se puede seguir a personas a ciegas. Usted tiene que tomar un camino, tiene que tener una vida equilibrada. Porque si usted anda de un sitio para otros, es como una pelota de béisbol, de un sitio a otro. La vida así no le puede ir bien, no puede ir equilibrado. Incluso cuando uno encuentra a una persona, a un maestro, a alguien que comparte un mensaje que uno se identifica mucho, tiene mucha bendición, que le gusta mucho las enseñanzas de esa persona, aún así uno tiene que cerciorarse quién es la persona, tener un tiempo prudente siguiéndola. Por ejemplo, si es alguien que usted sigue en las redes sociales, o a mí, por ejemplo, usted ve mis vídeos, tiene que prudentemente seguir, ver, bueno, quién es, cómo se expresa, es consistente con la forma el mensaje que él está hablando, vive de esa manera, su carácter, porque a veces el habla, el rostro refleja a la persona. Si de verdad hay una convicción entre lo que se predica y lo que se vive. Por eso decía, no se puede seguir ciegamente. En el judaísmo tenemos muchos maestros, no tenemos un solo maestro. Es cierto que tenemos a alguien que uno se identifica más, que uno confía más, pero realmente tenemos muchos maestros en todas las disciplinas porque no hay una sola persona que lo sepa todo. Yo tengo, por ejemplo, muchos rabinos, de acuerdo también a las diferentes escuelas donde he estudiado. En algunas escuelas ya he finalizado estudios, estoy en otras, y así tengo muchos maestros que he tenido. Maestros que son de Gemara, maestros de Musar, maestros con los que he estudiado los comentarios a la Torá, la Parashat, con los que he estudiado el Talmud, con los que he estudiado Cábala, con los que he estudiado filosofía, Hashkafá, por ejemplo, con los que he estudiado diferentes temas. Igual que he tenido muchos habrutas, compañeros de estudio. Entonces, ¿qué quiero resaltar con esto? Que uno tiene que aprender de todos. Es peligroso fanatizarse con un solo maestro y seguir ciegamente, como si lo que saliera de esa palabra de la boca o de la enseñanza de esa persona fuese palabra de Dios. No es así, porque al final toda interpretación de la palabra, de lo que sale de alguien que habla, no es más que interpretación personal. Aun cuando diga que está leyendo y citando de los textos de la Torá o de aquel rabino del otro, al final lo que hace es va a interpretar eso para poder llevar un mensaje. Tiene que pasar por el filtro personal de la persona, que usted luego va a escuchar esa enseñanza.
Entonces hay que aprender de todo el mundo, no se puede fanatizar uno con ningún maestro a ciegas. Vuelvo a repetir, yo tengo muchos maestros, muchos rabinos, como alguien, por ejemplo, que está aprendiendo muchas disciplinas, tiene que aprender, si quiere aprender filosofía, tiene que aprender con el que estudió, porque es filósofo. Quiere aprender, eh, no sé, yo Gemara, estudio Gemara con aquel que es experto en Gemara. Kabbalah con aquel que viene de la Kabbalah. Historia con aquel que es historiador, por ejemplo. Entonces, le pongo como ejemplo a mí, en primer caso, por ejemplo, pero otra vez, esta es la enseñanza de, lo dicen los sabios del Talmud, aprende de todo el mundo y no te canses de aprender hasta el día de tu muerte. Entonces, uno es como alguien que va a la escuela. En la escuela usted no tiene un mismo maestro en todo el tiempo que pasó por la escuela primaria, secundaria, universidad. Hay diferentes maestros de diferentes disciplinas, porque cada cual es experto en un área. No hay nadie que sea experto y que domine todas las áreas. No. Siempre hay personas que tienen dominio de algunas generales. Usted puede conversar conmigo y tengo dominio de muchas ciencias, no solamente de judaísmo, también le puedo hablar del cristianismo, del islam, del sufismo, de la cábala, de meditación, de filosofía, de antropología, de historia, de matemáticas, de hinduismo, taoísmo, lo que sea. Yo puedo hablarle de muchas cosas porque me he preparado, pero no significa que yo sea experto profundo en todas esas disciplinas. Me he preparado y me he capacitado, sí, pero mi camino es uno, el judaísmo. Entonces, para yo mismo, por ejemplo, saber más, tendría que sentarme a dialogar profundamente y pasar horas y horas, días, años, no sé, con un maestro sufí o con un hindú o con quien sea, así es como se quieren los conocimientos, o con un filósofo o con un maestro de la Torá, de un área, por ejemplo, que yo tenga que fortalecer, que no domine bien, tengo que sentarme ahí y estudiar por tiempo. Porque no tengo todo, que tengo nociones y puedo sentarme y dialogar y explicar y leo libros. No, nadie es experto profundo, porque el que mucho abarca, dice el refrán, poco aprieta, dice el dicho. Entonces sí, yo puedo dialogar y puedo sonar educado, preparado, porque sí he tenido mis lecturas, pero no se compara, por ejemplo, a una persona que siguió ese solo camino por ahí, en profundidad por años y años y años, una sola disciplina. Por ejemplo, yo puedo tener conocimientos de filosofía griega, medieval, islámica, judía, pero no es lo mismo a un filósofo que se dedicó 40 y 50 años solo estudiando filosofía, solo estudiando filosofía. Él tiene más profundidad, más conocimientos que yo, aunque yo también tengo una base, por ejemplo. O con un historiador que se especializó en una carrera y se dedicó solo a eso, toda su vida. No estudió más nada que eso, es un especialista. Entonces yo para estudiar, para aprender, tengo que ir a verlo a él. Yo puedo tener conocimiento de historia, también soy historiador, pero quizás él se especializó en una rama que no es la mía, por ejemplo. La historia judía, misticismo, etcétera, la Kabbalah. Él se especializó, por ejemplo, no sé, en otra rama de la historia. Entonces él tiene más profundidad en esa área que yo. Tengo que ir a aprender de él. ¿Qué quiero decir? Que no me encierro en mi ego y decir, oh no, solo lo sé todo, ya no me hace falta aprender de nadie. O solo sigo a una sola persona y ya. No, uno tiene que ir a consultar a las personas que son expertas y no siga a nadie a ciego, porque al final todos son opiniones personales, interpretaciones en base a los conocimientos limitados de cada cual, porque aun cuando un ser humano pase su vida 70, 80 años estudiando, a los ojos humanos sí es un experto, pero al final, qué es 70, 100 años comparado a a la infinidad? O a alguien que puede haber pasado muchas reencarnaciones estudiando un tema, por ejemplo, o a la infinitud. Entonces, al final, el conocimiento es limitado, lo que tenemos disponible, y en cada generación el conocimiento sigue aumentando. Por eso decía, no se puede seguir ciegamente. Seguir, sí, ¿qué significa seguir? Aprende uno de todo el mundo. Y al final tiene que tomar esos conocimientos e integrarlos en la vida de uno, aplicarlo a uno. No es copiar lo que haga cada cual. Uno aprende de diferentes maestros y luego lo lleva a llevarlo a su vida personal. ¿Cómo yo aplico estas enseñanzas? ¿Cómo me beneficia a mí? ¿Con esto estoy de acuerdo? ¿Con esto no? Puede ser el sabio más grande del mundo. Yo también tengo mi opinión. ¿O es que usted cree que Dios no le ha dado a usted la capacidad también de entender y racionar y tener raciocinio? Y hay cosas que aplica a una persona y a otras no. Usted tiene también que autoconocerse y no hay que estar
vociferando y anunciando al mundo las cosas. Uno estudia, aprende para uno, a no ser que sea un maestro que tiene ahora que enseñar a otros, ya es diferente. Eventualmente, por eso es que dicen los Jamim en el pueblo judío, uno estudia para enseñar. No existe eso de que estudio para mí, no. Por eso la palabra en hebreo, que es estudiar, está conectada con la palabra enseñar. Uno estudia para enseñar, no para guardarse los conocimientos. Y tiene que aprender de todo el mundo, de aquellos que son expertos en diferentes áreas, pero no seguimos ciegamente a una sola persona. Y lo que es más, las enseñanzas se van actualizando en cada generación. Sí, tenemos la Torá, tenemos el Talmud, pero busque cuántos comentarios no ha habido a través de los siglos. Mefarshim, uno tras del otro. Grandes codificadores en cada generación dentro de diferentes tradiciones. Por ejemplo, de la tradición sefaradí. Y tenemos a grandes rabinos, el Rif, Rabbi Isaac Alfasi, por ejemplo. Eventualmente llegó el Rambam, Maimónides. Eventualmente el gran codificador Rabbi Yosef Karo. Eventualmente otros Jamim, Rabben Ovadia y muchos tantos, Rabbi Yosef Haim, Ben Ish Hai, porque cada comunidad fue interpretando también las enseñanzas a su comunidad, a su cultura, a su época, a su tiempo. Entonces ahí sí, uno sigue un maestro, tiene su comunidad. Yo tengo mi comunidad, sí, como tengo mis maestros que yo admiro, trato de vivir y seguir sus enseñanzas. Uno, es imposible copiar, porque no es copiar, es, es recibir esa enseñanza, ser lo más honesto posible con el alma de uno en el camino que ha escogido. Pero uno tiene muchos maestros y eventualmente uno también tiene que convertirse en un maestro. Y para convertirse en uno en maestro también tiene que uno tener su opinión personal. Si no, lo que estuviera haciendo es un perico que está repitiendo todo lo que dijo el otro. No queremos, no son- alguien que enseñe no puede estar todo el tiempo. Uno puede citar las palabras de los sabios, pero eventualmente después de años de estudio y de preparación, entonces uno también tiene su opinión personal en base a los estudios y preparaciones, la experiencia de cada cual. Uno da su opinión y la opinión de uno se respeta. Por eso es que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, en la Gemara, está el Jabruta y este tiene su opinión, aquel la otra. Hay veces que coincidimos, pero hay veces que cada cual tiene una opinión y se respeta la opinión de cada cual. Y yo he aprendido de mis maestros que uno, la opinión de uno tiene que sostenerla. Claro, si hay una lógica, no es una opinión obstinada y sin base, no, no. Si tengo una forma de pensar y veo justificación y veo que tiene pruebas que están aportando y apoyando mi razonamiento, excelente. Yo no cambio mi razonamiento porque cualquiera me dijo, cree esto así como así. No, hay un análisis. Ah, si me di cuenta que lo que me está explicando la otra persona me está demostrando que, bueno, tengo una falla en el razonamiento, corrijo mi forma de pensar, cambio, actualizo mi pensamiento. Si estoy convencido de ello. Si no, mantengo mi posición hasta que estudie mucho más y o fortalezca más mi pensamiento o cambie el pensamiento una vez que entienda la postura del otro. Entonces hay que respetar también esas opiniones en base a conocimiento, porque hoy día, de esto vamos a hablar en otro video, gente que se pone a hablar y a criticar, pero sin ninguna base, sin ni estudios, ni preparación, ni nada. Cuando se ponen a criticar a veces las enseñanzas y las palabras de los sabios que pasaron toda una vida, 50 60 70 años estudiando, y una gente hoy sin conocimiento, u otro porque se leyó un libro y escuchó balbuceando a otra persona, critica a sabios, a grandes eruditos de las generaciones anteriores, grandes rabinos, grandes eruditos. Esos son habladurías, gente que eso no tiene base ninguna. Porque alguien que no tiene conocimiento ni preparación, eso no se toma en serio. Entonces la gente hoy anda todo el tiempo hablando también muchas cosas, sandeces, como dice el verbo popular. Entonces, otra vez, volviendo al tema que nos ocupa hoy, la reflexión del día de hoy, sí, buscamos, hay que tener diferentes maestros. No podemos seguir a ciegas a una persona. Y a ciegas significa sin estudiar, sin prepararnos, porque uno puede escuchar las palabras, usted puede escuchar lo que yo enseño, pero siempre lo digo, yo no estoy hablando para que usted crea todo lo que yo le estoy diciendo. Yo estoy exponiendo un tema, usted puede estar de acuerdo o no, pero base su opinión en conocimiento, porque hay gente que dice, no estoy de acuerdo, pero ¿en base a qué? No, porque sí. Bueno, esas personas que no son educadas de nada. Gente que tiene que haber una postura, tiene que haber un estudio, una preparación para uno tener una opinión en base a lo que ha estudiado, pero usted no puede estar opinando sobre un tema que no conoce. Tiene que estar preparado para dar su opinión fundamentada. Entonces, otra vez,
Sí, admiramos, tenemos diferentes maestros. Tiene uno que tener varios maestros, no uno solo. Si no se convierte eso en un peligro muy grande, idolatría. Un maestro que anda desequilibrado arrastra a todo el mundo también. Hay que tener cuidado con esto. El único maestro al final siempre es Dios y uno mismo. Porque si hay uno aprende de alguien es de uno mismo. Ya sea de los mismos errores que uno ha cometido o de las cosas buenas, etcétera. Y también aprende uno de otros. Pero los grandes maestros son el Akadosh Baruj Hu y uno mismo. Porque al final nadie convence a nadie de nada. Es imposible. Uno se convence a uno mismo con en base al estudio y el razonamiento. No fue que fulanito me convenció con lo que me dijo. Joel me convenció con lo que me está diciendo. No, yo no convenzo a nadie. Yo estoy exponiendo un tema. Entonces, eventualmente la persona estudiará y quizás llegará a la misma conclusión que yo o llegará a una conclusión diferente y son válidas. Pero nadie convence a nadie. Uno llega a un razonamiento propio. Por eso siempre yo animo a todo el mundo a estudiar, no a creer todo lo que yo digo. Usted estudie. Yo hablo de lo que he estudiado, de mi experiencia. Y animo a mis estudiantes a también convertirse en maestros con estudio, no a repetir todo lo que yo estoy diciendo o lo que dijo fulanito y a repetir lo que dijo el otro. Eso es, como digo, un perico hablando. No tiene pensamiento propio, no tiene opinión propia. Entonces, la opinión también tiene que estar basada en un estudio personal, profundo, de años. No, que yo escuché que el rabino tal dijo tal cosa, el profesor aquel dijo tal cosa, fulanito, aquel profesor dijo esto, y aquí fulano de tal dice esto. Sí, bueno, deje que fulano de tal diga lo que quiere decir. ¿Y usted qué dice? ¿Qué opina usted? Claro, para tener una opinión, como digo, hay que estudiar. No es repetir, no, porque está escrito en tal libro. Muy bien, lo escribió esa persona, es la opinión de él, pero no significa que sea la verdad absoluta de nada. Y vamos a estudiar, vamos a comprobar, vamos a ver si yo llego a ese entendimiento que la otra persona o tengo un entendimiento diferente, porque también estudié los textos y no vi lo que la persona está diciendo, por ejemplo, o sí lo vi o llegué a la misma conclusión. Entonces, el enfoque siempre, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea de esta reflexión? El estudio personal, el estudio propio para que después usted tenga sus propias opiniones fundadas en un conocimiento, no en superstición ni en habladurías. Por eso le decía, es la tendencia que se observa hoy. La gente sigue siendo gente aquí, en las redes sociales, aquí y allá, en debates vacíos y en tonterías. Y la opinión suya que hay que estudiar, hay que uno capacitarse, prepararse para entonces dar una opinión fundamentada. No porque escuché que aquel sabio, o aquel profesor, o aquel quien sea dijo tal cosa. Bueno, eso es lo que dice él. Y usted leyó, estudió, comprobó. Ah, ese es un trabajo que no es tan sencillo porque toma tiempo. A veces hay que estudiarse libros que están en otros idiomas, que tienen cientos de páginas, 200 páginas, 500 páginas. La gente no tiene el tiempo ni quiere. Lo que hace es repetir. Ojo, muy peligroso. No significa tampoco que todo el mundo tenga ahora que, no, sino que uno tiene también que tener un interés de preocuparse por estudiar, por prepararse, por fundamentar, por expandir los conocimientos. No solamente absorber lo que dijo este y aquel y el otro, como decía ahorita, siguiendo a ciegas. Tiene uno que prepararse por, y más, si está preocupado, si estudia un tema, tiene que profundizar. No puede quedarse en la superficie, tiene que profundizar en los conocimientos. Y luego pensar, pero cómo se aplica esto en la vida suya, que si hace sentido o no, llevarlo a una racionalidad, a un pensamiento, hacerlo suya esa enseñanza. Hasta aquí con esta reflexión, como siempre deseándoles muchas bendiciones, mucha luz desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel, que a cada uno les bendiga mucho, enviándoles siempre ese shalom para todos ustedes en sus hogares, en cualquier país que me estén viendo, que llegue a ustedes la luz desde aquí, desde Jerusalén, desde la Tierra Santa. Shalom y bendiciones.